Podcast. Hola Horacio, pues muchas gracias por tu tiempo y muchas felicidades por el estreno de Finlandia, que después de un paso por festivales y premiaciones por fin llega a los cines de México. Y en primer lugar me gustaría que me comentaras qué esperas que le diga o que le hable la película al público mexicano, más cuando se trata de un tema tan interesante como es la identidad Mushe, ¿no? Mm. Yo creo que la película tiene varios mensajes, tiene varias capas y lo que he visto es que cada persona interpreta la historia de una manera diferente o se identifican con un personaje diferente porque es una historia coral, no hay un actor principal, son varias historias y por ejemplo hay un tema que es el tema de la apropiación cultural que es el que más les llega a unos y se interesan más, otros se interesan más por el tema de las mushes, pero hay a quienes el terremoto les remueve todo y para ellos es el personaje principal. Puede ser. Yo creo que es una película que tiene muchos contextos, muchas formas de leerla y a mí me gusta saber que cada uno la lee de una manera pues muy personal, dependiendo de lo que han vivido, lo que han experimentado, los que conocen a las mujeres y los que a partir de esto desean conocerlas. Sí. Y bueno, por ejemplo, ahorita que platicamos de la película, tu trabajo se había orientado principalmente al cine documental, ¿no? Y podemos decir que es una influencia que se ve en ciertos movimientos de cámara, en ciertos retratos de los exteriores, pero ¿qué te llevó a interesarte en esta temática y llevarla al terreno de la ficción? Sabes, yo creo que era muy importante hacerlo de manera documental, aunque añadimos elementos como el realismo mágico, pero recordemos que no todo el mundo sabe de la existencia de las mushes, sobre todo en el extranjero. Entonces, había el riesgo de presentar a las mushes como personajes completamente ficticios y eso no podría ser. Tenemos que dejar claro que realmente existen y por eso esta base documental es tan importante. Lo otro era dar datos de su vida, de cómo viven para que esta película, además de entretenimiento, sea educativa. Esa es la razón por la que tiene una base documental o digamos una estructura documental con realismo mágico añadido. ¿Cómo fue este proceso? Por ejemplo, hay una investigación detrás, ¿no? ¿Y cómo Sí, son, fue ese trabajo de llevarlo a esta representación con los personajes? E incluso son, cómo fue la elección del casting, ¿no? También. son dos temas, ¿no? En el caso del casting, no hay un casting como tal. Los actores los he elegido porque conozco su trayectoria, me gusta su trabajo y prácticamente fue a dedo, ¿no? Y para ellos ha sido un reto representar a las mujeres porque muchos de ellos, pues sus papeles principales son de chicos malos en Sí. las series. Fueron 4 años de investigación previa, justo incluso antes de hacer el guión, lo primero que hicimos fue ir a Cuchitán, pasar tiempo con ellas, conocerlas, grabamos muchas entrevistas, hay muchísimo material previo. Y luego, cuando empezamos con el guión, pues trabajamos con ellas, ¿no? Que nos ayudaron también en decirnos qué es verdad, qué no es verdad. Yo en todo este tiempo de investigación vi que estaba el tema muy romantizado, muy idealizado. Yo quería mostrar la otra parte también, la parte que hay de sufrimiento. Sí, hay una aceptación, pero también hay un rechazo. Las muchas al final viven una doble sociedad, una sociedad que las acepta, pero que las rechaza al mismo tiempo. Y esto era una parte importante en el desarrollo del guión. Realmente tenemos tres Finlandias, la del el guión, cuando estábamos rodando nos dimos cuenta que había cosas que no eran necesario rodarse y había cosas que teníamos que inventarnos sobre la marcha. Por ejemplo, el personaje de Ángeles Cruz, que apenas tenía 2 líneas en el guión, pues al final nos inventamos cosas porque necesitábamos un personaje que soportara todo ese peso de la no aceptación de las mujeres, que también tiene que representar a la sociedad. Y luego en el montaje decidimos cambiar casi completamente el final para dar un final completamente diferente al que teníamos pensado, que no era ese. Entonces, yo creo que aún ahora, cuando veo la reacción de la gente, yo continúo con mi investigación sobre las mushes porque sigo descubriendo muchas cosas de ellas. En realidad, cuando hablamos de las musas no podemos hablar de un conjunto en general, porque hay varios grupos y ellas se ven de diferente manera, tienen una, una percepción completamente diferente. Yo creo que nunca vamos a terminar de investigar este tema.
Sí, por ejemplo, estaba leyendo que ya también anteriormente se estrenó en España, ¿no? Ya tuvo un estreno en Sí, España. Y bueno, hay dos realidades muy marcadas, ¿no? Hay muchas realidades, pero hay dos realidades diferentes muy marcadas, que es esta, por ejemplo, la de España, la de, no sé, el mundo de la moda, ¿no? Esto del plagio y la apropiación cultural, como dices, incluso como un poco de colonialismo, ¿no? De nuevo, decir, vamos a europeizar estas tradiciones. Eh, este, cómo fue el recibimiento allá? ¿Y qué te llevó? O sea, tú eres una persona que también vives allá, ¿no? sí, En Madrid, entonces. yo soy de los Altos de Jalisco, pero vivo en Madrid hace 20 años. En realidad he vivido la mitad de mi vida en México y la mitad de mi vida en España. Yo digo que soy un director del océano porque estoy entre los dos continentes. En España lo que más ha llamado la atención es precisamente el tema del plagio. Y aquí es donde viene la parte documental más interesante porque en realidad está basado en cosas reales, en casos reales y sobre todo yo me basé en personas que conozco que se dedican a ir por el mundo viendo qué es lo que está ahí en la moda en otros sitios para traerlo e implementarlo en la moda española concretamente, ¿no? Entonces, por mi parte no es un juicio como tal, yo simplemente pongo sobre la mesa el tema y que a partir de esto, pues comencemos un diálogo de qué es plagio, qué es robar, hasta dónde es plagio y pues vamos a comentarlo. Sí. Porque incluso se menciona, por ejemplo, ya después, esta misma empresa como que le plagian las cosas, ¿no? O sea, viven en un plagio Plagio constante, ¿no? O sea, constante. Sí, sí. exactamente. Y no solamente eso, yo creo que la apropiación cultural, nosotros lo vivimos de otra forma en nuestro país, ¿no? Porque cuando vamos a las zonas, a las comunidades y queremos comprar artesanía, pues siempre estamos regateando, ¿no? Estamos tratando de pagar menos y no valorar el trabajo. Y esto es incluso peor que lo que están haciendo las empresas españolas. Y nosotros como mexicanos, pues al mismo tiempo participamos en este juego de la no valoración del trabajo artesanal. Sí. Y bueno, por ejemplo, ahora que pues filmaste en Oaxaca y hablabas, por ejemplo, del terremoto, ¿no? Que es una zona que también sufrió un terremoto en la realidad. Y cómo fue pasar por esas calles. Creo que leí que también se filmó en lugares diferentes, ¿no? Porque Sí, Juchitán, que es el lugar donde están las mushes, donde viven la mayoría de las mushes, fue asolada por un sí. terremoto, ¿no? A ver, Juchitán ha sido asolado por el terremoto, pero Juchitán no se ha levantado este terremoto. Y cuando caminas por las calles, el terremoto está ahí. La iglesia está sujeta por un mamposteo, ¿no? El mercado está prácticamente destruido. No hemos podido rodar esta historia en Juchitán, pero bueno, es ficción. Se trata de recrearlo, ¿no? Y por eso hemos rodado en 11 comunidades del estado de Oaxaca. Incluso hemos rodado en el centro histórico de Oaxaca de Juárez. Hemos rodado en Mitla, Tlacochahuaya, etcétera, un poco para reconstruir Juchitán. Aquí lo que importaba era contar la historia, no dónde la contábamos, ¿no? Y bueno, ya para ir como finalizando, o sea, ese trabajo con los actores, ¿cómo fue también, por ejemplo, tú cómo lo viste, por ejemplo, ahorita que íbamos también a platicar con Cuadli, ¿cómo fue ese proceso, por ejemplo, Noé Hernández, Cuadli, que llevaron pues un cambio, ¿no? Como dices, esto que dices, son los chicos malos a veces, Sí, porque imagínate, para los actores no siempre habrá la oportunidad de representar una mushe porque no hay tanta producción. De hecho, yo creo que esta es la segunda película que se hace sobre el tema de los mushes. Entonces, oportunidades para hacer estos personajes son muy pocos, ¿no? Y el hecho de que les haya tocado a Cuautli y a Noé, pues ha sido una situación muy interesante. Ellos en concreto se fueron unas semanas a pasar tiempo con las mushes, estuvieron sobre todo con Estrella. Estrella ha estado con nosotros todo el rodaje, además de estar en la película, ha hecho el diseño de vestuario, la peluquería y ha estado como consultora cultural porque ha estado ahí para decirnos qué es verdad y qué no es verdad. Entonces el trabajo primero ha sido muy interesante, una investigación muy profunda de parte de ellos y luego tener a las mushes con nosotros todo el tiempo en el documental, pues eso
le daba una especie de legitimidad, ¿no? A la película. Pero sobre todo para mí ha sido muy interesante porque yo tuve que hacer de actor, ensayamos mucho, entonces Bien. yo hice todos los personajes antes que ellos y hubo una comunicación pues muy interesante, muy bonita. Además, Oaxaca es una tierra que tiene una energía impresionante. Yo creo que hemos sabido absorber esa energía y plasmarla. En una ocasión, cuando Cuautli se vistió por primera vez de Mushe por Estrella, iban por la calle las dos, pues pensaban que los dos eran Mushes completamente y Cuautli pasó por las calles de Oaxaca como una Mushe total, ¿no? Y todo el mundo se lo creyó y la aceptó, sobre todo. Entonces, ha sido un trabajo muy interesante donde yo he aprendido muchísimo del trabajo actoral y también lo que hemos hecho es que no había líneas, no había textos concretos. Nosotros teníamos un contexto y los actores decidían si quitarlo, si ponerle, si cambiarlo completamente, etcétera. A tal punto que, por ejemplo, Cuauhtli nos decía, yo aquí no diría nada. Y Noé decía, yo aquí no diría nada. Y tenemos una película con 10 minutos, los primeros 10 minutos no hay diálogos. Ujú. 10 minutos es mucho para una película, pero creo que la película se sustenta porque pasan muchas cosas y no era necesario hablar. Además, tenemos que recordar que es una película que pasa en medio rural y en el medio rural pues tampoco se habla tanto, ¿no? Entonces, al final es una película de silencios, pero esos silencios son estremecedores. Sí. Y bueno, ya para ir finalizando, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los documentales de la ficción, o sea, ¿piensas seguir tú, por ejemplo, en la ficción ahorita que hablabas de lo que has aprendido el trabajo actoral o... Sí. No, yo voy a seguir. Ahora justo estoy preparando mi próximo proyecto que es sobre las olas, justo con Cuautli Jiménez y con Ángeles Cruz como protagonista. Y estoy trabajando al mismo tiempo con un nuevo documental. Estoy trabajando con la Compañía Nacional de Danza en España. Estamos desarrollando un segundo proyecto porque ya acabo de terminar un proyecto que se llama Hasta el Alba con ellos. Muy bien. Pues bueno, entonces pues no me quedaría más que agradecerte la oportunidad, el tiempo que nos diste para esta entrevista y pues desearle mucho éxito a la película en lo que viene, ¿no? En este estreno. Nos dices que que ahorita, por ejemplo, está en Ahora los está en foros la de la UNAM. Filmoteca de Ujú. la UNAM, la próxima semana está en Museo del Chopo y a partir de noviembre, bueno, estará en Puebla y en Cineteca Nacional. Vamos a estar durante 3 meses. Muy bien. Pues bueno, entonces ahí para que todos los que nos escuchen pues puedan cachar la película, ¿no? Eso es. Sí. Pues bueno, entonces te agradezco mucho, muchas gracias y que bueno, el mejor de los éxitos para Finlandia. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.